otro tema del curso de química de tercer año, calor y temperatura. ¿Cómo experimentamos nosotros el calor? ¿Y cómo experimentamos la temperatura? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? ¿Desde qué punto de vista se maneja cada uno? Bueno, esto es lo que vamos a estudiar un poco en este nuevo tema que nos trae aquí. Como dice ahí, desde la perspectiva de las ciencias naturales, las ideas de calor y temperatura están asociadas a la idea del cambio en la materia. ¿Qué debe estar pasando en el interior de la materia para que estos fenómenos ocurran? ¿Cuáles pueden ser los agentes causales de dichos cambios? Las primeras sensaciones de calor que debimos haber experimentado cuando éramos homínidos probablemente se debían al calor del sol. Luego, cuando controlamos el fuego, entonces se debía al hogar, al calor del fuego producido por las hogueras. Es por eso que el fuego siempre fue tomado como el origen primordial de la materia. A partir de él surgía toda la materia. Ya para los griegos, ellos acuñaron el término calórico, y este término realmente prevaleció hasta 1776 con la teoría de los gases del aguacero. Pero, ¿qué es para la ciencia actual el calor y qué es la temperatura? Si nosotros nos ponemos a pensar en el término temperatura y en el término calor, probablemente lleguen a la conclusión de que el calor se siente, tú sientes calor. En cambio, la temperatura nos refiere más a una medida específica, a una escala. Entonces vamos a ver qué es la temperatura. Empecemos por la temperatura. La temperatura es una propiedad intensiva de los cuerpos y corresponde al promedio de la energía cinética de todas las partículas que componen un material. ¿Qué se entiende por propiedad intensiva? Una propiedad intensiva es aquella que no importa la cantidad de materia que esté involucrada, si tú divides esa materia, todos los pedazos de materia van a tener la misma temperatura. Pero ¿qué pasa cuando se calientan la materia? Pasan varias cosas y depende mucho de la organización de las partículas. Pueden estar en estado sólido, que es una red intrincada, en estado líquido, en donde las partículas están más laxas, o en estado gaseoso, en donde no hay prácticamente interacción entre las distintas partículas. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura y estas partículas comienzan a moverse, a agitarse con mayor energía cinética? Pues que ocurre un fenómeno de aumento de las dimensiones, y este fenómeno se lo conoce como dilatación. Hay dilatación lineal, que ocurre en un solo eje, dilatación de superficie, que es en el área, y dilatación volumétrica, que la variación es completa, el volumen completo de todo el material. ¿Y qué ejemplo de la vida cotidiana encontramos nosotros para el fenómeno de la dilatación? Bueno, los termómetros. Resulta que los termómetros se basan en la propiedad termométrica de cambio de volumen, la presión, el voltaje o el color. Todas estas propiedades cambian con la temperatura. Entonces, si recuerdan su termómetro de mercurio, el mercurio sube sobre el eje de la escala si la temperatura aumenta. Igual los termómetros electrónicos o eléctricos están variando el voltaje. Y si alguno ha visto los termómetros que se colocan en la frente, que varían el color, también están asociados a ese cambio de temperatura. Ahora bien, vamos a estudiar entonces qué es el calor. Ya estudiamos la temperatura, ahora el calor. El calor es un proceso de transferencia de energía. Cuando nosotros servimos un café caliente, por ejemplo, en la taza que tenemos aquí, el café que está caliente, el líquido, transfiere su energía a la taza y la taza a su vez transfiere la energía al entorno o a nuestra mano cuando la ponemos cerca y nos quemamos con el café, con la taza de café. Entonces es un proceso de transferencia de energía entre dos cuerpos o entre un cuerpo y el entorno. Entre dos cuerpos podría ser entre el líquido del café y la taza, y entre la taza y el aire, entonces sería su entorno. ¿Cuáles son los fenómenos que ocurren en este
proceso de transferencia de energía. Puede haber un fenómeno de conducción, uno de convección y uno de radiación. Ocurre conducción cuando es dentro de un mismo material. Entonces, las partículas que transfieren energía a sus partículas adyacentes. Por ejemplo, en la representación, la barra de metal calentándose cerca del fuego empieza a transmitir la energía, se empieza a transmitir a través de la barra hasta que llega incluso a la mano y puede quemar. El proceso de convección comienza con un proceso de conducción de energía que luego pasa a el entorno circundante, que puede ser gas o líquido, y él provoca un cambio de densidad. Ese cambio de densidad hace que lo caliente suba y lo frío que está arriba baje, sea impulsado hacia abajo, generando ese proceso, ese movimiento de convección. Esto es parte de lo que surge los remolinos y los huracanes. Se producen por estos tipos de movimientos de convección. Y el último es la de radiación, que ocurre cuando la transferencia de energía no está, en la transferencia de energía, no está implicado un medio material, sino que ocurre por radiación. Bueno, esto era lo que yo les quería dejar de la clase de calor y temperatura. Igual les dejo un material de donde saqué esta parte y todo lo que puedan investigar, y espero que la actividad que les planteo les parezca interesante. Hasta luego, muchachos.